primera instancia, en la primera etapa dentro de nuestro proceso de conciliación es la entrevista informativa. Cualquier persona que tenga duda o que tenga un caso y quiere saber si su caso puede ser conciliable, puede aproximarse al centro o contactarse a nuestros números de teléfono, por el WhatsApp o por nuestras redes sociales para acceder a una entrevista informativa. Esta entrevista informativa no tiene costo, es gratuita. En esta entrevista, ¿qué es lo que hacemos? Primero, recabamos información sobre el caso, el caso que ustedes puedan tener, para hacer el análisis sobre si es o no es conciliable. Como les decía, cada caso es particular. Si bien de manera general puede ser un conflicto civil sobre deuda que no está prohibido y que podemos atenderlo, puede ser que en el desarrollo de su caso haya otra información que haga que este caso no pueda conciliarse o que se requiera que ustedes cumplan algunos requisitos previos, ¿no? O que se requiera que recaben alguna documentación, ¿no? Antes de poder determinar si es o no conciliable, ¿no? Entonces, cada caso es particular y lo analizamos en este momento, en la entrevista informativa. Adicionalmente, en esta entrevista, nosotros les proporcionamos toda la información sobre el proceso, la duración, las etapas, los pasos, ¿no? Cómo nos contactamos con la otra persona, toda la información relacionada con el proceso de conciliación, adicionalmente de los costos, ¿no? Se los proporcionamos en este momento. El registro del caso se realiza por la Fundación UNIR Bolivia, por el Centro de Conciliación. Tenemos una instancia responsable del registro de los casos. Esta persona les va a pedir algunos datos, cierta información sobre el caso y va a ir llenando un formulario. Este formulario lo va a imprimir, la persona interesada o la persona solicitante lo revisa en detalle. Si hay algo que corregir, se hace ese momento y si no, firma el formulario de solicitud de conciliación. Una vez que tenemos este formulario, es importante que usted nos adjunte la fotocopia de su carnet, así que al momento del registro le vamos a pedir que nos proporcione una fotocopia de su carnet de identidad. Es necesario también que usted nos facilite el croquis y los datos de contacto de la otra parte o de la persona a la que debemos invitar a conciliar. Si hay documentación que es necesaria para la atención del caso, también se la vamos a pedir en fotocopias simples. Por ejemplo, la declaratoria de herederos, por ejemplo, el folio real, si es que se trata de una sobreposesión o si es que se trata de un tema vinculado a los bienes, ¿no? Un contrato o un documento de deuda, ¿no? Dependiendo el tema del que se trate. Como les decía, en el momento de la entrevista se les va a proporcionar toda la información de los documentos que ustedes tendrían que llevar dependiendo del caso, ¿no? No necesariamente hay que adjuntar un documento, ¿no? Los documentos que sí son obligatorios son la fotocopia del carnet y el croquis y los datos de contacto de la persona a la que se va a invitar. Esos son los requisitos indispensables, además de firmar el formulario de solicitud. Una vez entregados estos documentos, el centro abre un file, una carpeta con todos estos documentos más la solicitud escrita. Con esta información, nosotros iniciamos el proceso de conciliación. Internamente, estos documentos son remitidos a administración del centro. Es la administradora, en este caso mi persona, quien asigna un conciliador al caso. Nosotros tenemos varios conciliadores registrados en el centro o acreditados por los centros y asignamos a una o uno de estos conciliadores. Este conciliador recibe la carpeta del caso, analiza el caso y emite la invitación para la otra parte. Es esta persona quien elabora una invitación, no es una citación, no es una notificación, es una invitación a conciliar.
En lo posible, esta invitación se entrega de manera personal a la otra parte, para hacerle también una explicación del proceso y para que esta persona comprenda cuál va a ser la finalidad de la conciliación y para que no imagine que es una citación a un proceso judicial. La idea es incentivar a las personas a asistir al proceso de conciliación y a resolver su conflicto a través del diálogo. Entonces, se cursa la invitación. Nosotros, en función a nuestro reglamento interno, también aprobado por el Ministerio de Justicia, podemos cursar hasta 3 invitaciones. Es decir, que si la primera vez se invita a la parte y supongamos que no la hemos podido encontrar, entonces podemos realizar una segunda y una tercera invitación. Supongamos también que luego de entregada la primera invitación, recepcionada la primera invitación, la persona no asiste al proceso de conciliación. Puede ser que hasta ese momento tenga algunas dudas o haya tenido algún conflicto de agenda y no haya podido asistir a la conciliación. En ese caso, nosotros podemos también cursar una segunda invitación e intentar una segunda oportunidad llevar adelante el proceso de conciliación. Si la segunda vez la persona invitada no asiste, lo que se emite es una constancia de inasistencia y con eso concluye el proceso. Esta constancia de inasistencia señala que la persona solicitante ha intentado una conciliación por un tema específico y que la persona invitada en el día y en la fecha no ha asistido o no ha participado. Es únicamente una constancia de registro de un caso específico en el centro. Y con ello se cierra el proceso. Si la persona asiste al proceso, acude a la sesión, entonces iniciamos formalmente el proceso de conciliación y se desarrollan las sesiones de conciliación. Como les decía en un principio, no necesariamente el conflicto se va a resolver en una sesión de conciliación. El promedio más o menos son de 2 sesiones. Casi por lo general son 2 sesiones las que conlleva el desarrollo de los procesos. Ahora, dependiendo de la complejidad del conflicto, puede implicar más sesiones. El costo del proceso implica estas 2 sesiones, es decir, que el costo cubre tanto la primera como la segunda sesión. Si el caso requiriera más sesiones o sesiones adicionales, estas tienen un costo adicional. No obstante, no se avanza en el proceso, no desarrollamos sesiones adicionales si es que ambas partes no están de acuerdo. Nuevamente, reiteramos que el proceso es voluntario y tener las sesiones adicionales que implican un costo adicional también debe ser decisión de ambas partes. Así que esto siempre se hace en consulta con las partes. Si se ha arribado a acuerdos en las 2 sesiones previstas incluidas dentro del costo, entonces lo que procede es la elaboración del acta de conciliación. Este documento es redactado por el conciliador o la conciliadora, es revisado por ambas partes y si no hay nada que corregir, se procede a la firma. Este documento de acuerdo puede ser un acta de acuerdo tanto parcial como total. ¿Qué significa eso? Significa que las partes es posible que hayan llegado a acuerdos sobre alguno de los puntos que se habían planteado. Supongamos que se trata de un tema de familia y las partes querían tratar los temas de la guarda de los hijos, el régimen de visitas, la asistencia familiar y la división de los bienes. Luego de desarrolladas 2 sesiones, únicamente han arribado a acuerdos sobre la asistencia familiar, el régimen de visitas y la guarda de los hijos. Entonces, se transcriben y se redactan los acuerdos sobre esos 3 puntos. Ese es un acuerdo parcial, porque no han llegado o no han logrado arribar a acuerdos sobre la división de los bienes. O es necesario que se recaben algunos documentos más sobre este punto y no se ha podido arribar a acuerdos sobre ese tema. Entonces ese es un acuerdo parcial, es decir que de los 4 temas que se han planteado, solo hay acuerdos sobre 3. Sobre este otro punto, las partes pueden proceder por una
conciliación más adelante, nuevamente, o pueden continuar por cualquier otra vía llamada por ley. En el caso de que se arribe a un acuerdo sobre los 4 puntos, estamos hablando de un acuerdo total. Es decir, que sobre los 4 puntos que se han planteado, han llegado a un acuerdo. Puede ser también que las partes no lleguen a un acuerdo después de desarrollado el proceso de conciliación. En ese caso, lo que se emite es una constancia de no acuerdo. Este documento únicamente señala que desarrollado el proceso de conciliación registrado en este centro, las partes no han podido arribar a ningún acuerdo y pueden continuar por cualquier otra vía legal. Con cualquiera de esas 3 formas concluye el proceso de conciliación, con la firma de ambas partes y la firma del conciliador. ¿Qué ocurre si alguna de las partes incumple el acuerdo parcial o total? Como habíamos hablado hace un momento, este documento firmado por las partes, esta acta de conciliación, ya sea parcial o total, tiene el mismo efecto de una sentencia. Es obligatoria desde el momento de la firma. Entonces, si alguna de las partes incumpliera los compromisos que ha asumido, cualquiera de las 2 partes puede acudir mediante su abogado a un proceso de ejecución forzosa, solicitando al juez haga cumplir lo que se ha acordado en ese documento, ¿no? Eso ya no ocurre en el centro de conciliación. El trabajo del centro de conciliación concluye con la firma del acuerdo. Ante el incumplimiento, lo que corresponde es que las partes acudan mediante un abogado ya a la vía judicial. Es probable que en algunos acuerdos que se han incumplido, lo que se requiera es una modificación más de forma que de fondo, una modificación, alguna ampliación de plazo, alguna especificación en la fecha, alguna modificación sencilla que no está afectando al fondo de los acuerdos. En ese caso, es posible acudir al centro para hacer alguna ampliación o alguna corrección al documento del acta. Eso sí es posible, siempre y cuando no se modifique el fondo o los acuerdos de fondo a los que las partes han arribado.